Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Cuando son las 22:36 de este domingo 26 de diciembre de 2021, estamos haciendo el último programa del año 2021. Pero no es que vamos a hacer un recuento de todo el año, estamos en pleno en la parte dinámica de la política, con una semana de presidente electo muy activo, trabajando, hemos visto, juntándose, relacionándose, viendo la extensión de las personas que van a entrar en el gobierno, viendo una oposición que intenta rearmarse. Hoy vimos, por ejemplo, al exministro de Hacienda diciendo, Ignacio Briones, que no votó por José Antonio Kast, es decir, ahí falta una configuración política. Está todo tan dinámico, está todo por verse, estamos en semanas muy ajetreadas en lo político, así que tiempo para resúmenes del año, parece que van a tener que esperar. Hay que estar sobre la noticia y tenemos un invitado que nos va a dar una perspectiva distinta de quién puede ser el presidente, quién es, nos referimos a cuál es la personalidad, qué es lo que se espera, cuáles son las proyecciones que tiene, por ejemplo, el empresariado de Gabriel Boric, presidente electo de nuestro país. Le damos la bienvenida a Estado Nacional. Chile requiere tener cuentas claras, una macroeconomía ordenada, porque si no, las reformas que se puedan hacer se termina retrocediendo. Como toda tormenta, sube las aguas, corre el viento y después vienen las aguas calmas. Es muy importante de que nosotros podamos reactivar la inversión y también contener las presiones inflacionarias que tienen un impacto enorme sobre la gente más vulnerable. Vamos a trabajar para que nunca más los trabajadores y trabajadoras tengan que recurrir a sus propios ahorros para enfrentar una crisis tan profunda como fue la de la pandemia. Confirma que va a haber que financiar demandas sociales importantes a través de impuestos y en ese sentido el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas enfrenta un escenario de incertidumbre. Vamos a avanzar en reformas estructurales, pero paso a paso. Les decía que tendremos una mirada hoy desde el empresariado al gobierno que ganó la semana pasada y que empieza su instalación para definitivamente marzo empezar a gobernar. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, nos acompaña. Juan, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Usted probablemente fue de los últimos que se reunió con Gabriel Boric antes de la primera vuelta, porque tuvo esa reunión en la CPC, él había tenido este COVID, estuvo en cuarentena. ¿Qué imagen se llevó del candidato Boric en ese momento? ¿Con qué idea se quedó de esa conversación? Bueno, yo tuve dos ocasiones para conversar con él. La primera, que fue en ENADE, a puertas de la elección de primera vuelta, y posteriormente una reunión que tuvimos con él y con su equipo más cercano, y junto con los presidentes de las ramas, en la CPC, ya... ¿Elegidos para segunda vuelta? No. A puertas de la segunda vuelta, a puertas de la segunda vuelta. Fue una reunión muy íntima, muy chiquitita, muy en el área chica de los temas. ¿Qué imagen se llevó usted de él, del liderazgo de él, del manejo de él de los temas económicos? Bueno, en aquella oportunidad él fue muy receptivo de escuchar las inquietudes, las preocupaciones que tiene el sector de la producción, el comercio, o sea, el sector productivo. Tiene inquietudes, lo acabamos de ver recién en la introducción, y en ese sentido yo creo que él está abierto a tratar de construir acuerdos que permitan avanzar en un Chile mejor. Yo creo que ahí está el gran desafío, y especialmente él y todo su equipo, porque es gente joven, hay que pensar que él va a terminar su periodo cumplido 40 años, entonces tiene un gran desafío de llevar a Chile al desarrollo y llevarlo a despegarnos de alguna vez de la tabla o la medianía latinoamericana. Yo creo que ese es el gran desafío. Él estuvo, se dice que hay un Boric de primera vuelta, uno de segunda vuelta. Me gustaría que usted dijera si hay un Boric ya electo, el Boric de esta semana. ¿Usted lo vio distinto, lo vio parecido? ¿Qué rescataría del Boric ya electo? O sea, yo creo que sin duda son roles distintos. Cuando a ti te cae la responsabilidad que
supuestamente le cae a él como presidente electo y posteriormente como presidente de Chile, él tiene que tener una mirada mucho más amplia, una mirada mucho más macro del sistema que a él le va a tocar comandar. Y eso significa muchos aspectos, que es muy distinto a ser diputado con una propuesta o presión, o dirigente estudiantil, o candidato primera o segunda vuelta. Ya lo vimos incluso en la segunda vuelta, que hubo moderación en ambos discursos. ¿Los dejó tranquilos eso ustedes? ¿Estaban inquietos antes en primera vuelta? Yo creo que es muy importante ver los hechos. Como decía don Jorge Alessandri, que fue un gran presidente de Chile, más bien hechos más que palabras. Y en los hechos vamos a ver realmente la capacidad de conducción. Por lo menos hasta el momento se ve que es una conducción más integradora, con una mirada más amplia, pensando en la importancia de la gradualidad y también pensando en las limitaciones que los países tienen. Porque efectivamente esto no es como prender y apagar la luz. Y en ese sentido, yo creo que él tiene una gran oportunidad, porque también tú puedes hacer una oposición constructiva, yo creo que va a ocurrir así. Nadie puede negarse a los cambios que la sociedad ha pedido, desde el punto de vista de mejor salud, mejores pensiones, una educación mucho mejor y más digna. ¿Derechos sociales? Yo creo que sí, o sea, es fundamental. De hecho, si tú miras hoy la entrevista a Giorgio Jackson, él habla de una mayor amplitud o gradualidad, y también él dice que ellos miran el proceso portugués, ellos miran, y creo que todos tenemos que mirar cómo hacemos de Chile un país que llegue al desarrollo más inclusivo, pero sin perder la fuerza de su crecimiento, su desarrollo, su integración. Juan, hechos más que palabras. ¿Qué hechos tiene a la mano Gabriel Boric ahora? Por ejemplo, gabinete. ¿Usted cree que debiera nombrar gabinete pronto? Entiendo que Patricio Aylwin es de los que nombró gabinete más pronto y fue el 9 de enero. ¿A quién espera usted? ¿A quién se le ocurre que pudiera ser, por ejemplo, quien conduzca la economía? Yo creo que lo más importante es que él se tome el tiempo adecuado para nombrar un gabinete adecuado y, más bien dicho, a mi juicio, correcto. Y en eso creo que generar presión es incorrecto. ¿Quiénes son correctos? Espera un segundo. Incorrectos. Porque al final, esa va a ser una señal muy importante. Va a ser una señal de equilibrio, va a ser una señal clara a los agentes, en este caso agente económico, a las personas. Tú eres una persona igual que yo, tú tomas tus decisiones en función de lo que viene. Y ahí vamos a ver quiénes podrían ser aquellas personas que van a dar esa gradualidad. ¿De los que suenan hay alguno que le haga ruido y hay alguno que sea su favorito? Yo creo que en la medida que haya una participación más mesurada, especialmente con una mirada más bien de centro-izquierda, yo creo que son buenas señales para el país. Usted hace muy poco en una entrevista en el diario El País dijo que un triunfo de Gabriel Boric pondrá en peligro el modelo de desarrollo chileno, espantará las inversiones a largo plazo y hasta abrirá las puertas a la dictadura del proletariado. Juan Sutil, diario El País de España. Efectivamente, eso en función de la primera vuelta, donde el ambiente era mucho más tenso, mucho más confrontacional y efectivamente con ese discurso existe ese riesgo. Hoy día... ¿Aún? No, hoy día con un discurso de segunda vuelta, mucho más empático, dialogante, constructivo, y si efectivamente el presidente electo opta por el camino de los grandes acuerdos, que hay que buscarlo a través del Congreso, yo creo que sin duda tiene ahí la oportunidad de hacer que Chile haga un salto en derechos sociales, en inclusión, en cohesión, pero sobre todo en desarrollo. O sea, al final, Matías, los países logran el anhelado desarrollo, como lo han logrado los países europeos. Yo me alegro mucho que estén mirando Portugal, yo conozco mucho Portugal, o que miren España o Finlandia, o cualquier país europeo, porque ahí realmente
se logra esa cohesión social. ¿De verdad temió en algún momento que Boric representara el riesgo de una dictadura del proletariado? Bueno, qué duda cabe, cuando tú tienes en un momento dado un discurso muy extremo, especialmente del Partido Comunista, por supuesto que existe ese riesgo. ¿Y usted cree que ese riesgo se esfumó completamente o no del todo? Yo creo que en gran medida sí. Primero, por la moderación del presidente electo. O sea, ¿usted le cree a la moderación? Esperamos un segundo. Y segundo, porque hoy día él va a tener que enfrentar la sabiduría del chileno, que eligió un Congreso prácticamente equilibrado. Sin duda, en el Senado está mitad y mitad. Y en la Cámara de Diputados es prácticamente mitad y mitad. Falta un par de diputados. Pero todo gobernante sabe que es difícil encontrar las mayorías, incluso dentro de sus propios pares. Y le ha costado a varios presidentes. Y también es importante entender que los votos no todos son permanentes y la popularidad tampoco es permanente. Entonces, si miramos lo que piensa el chileno, al final el chileno lo que piensa es que quiere cambios con gradualidad, con estabilidad, con seguridad, y no quiere proyectos más bien extremos. ¿Usted cree entonces en la moderación de Gabriel Boric? Porque hay algunos que hacían memes, se reían, creían que era sencillamente una máscara de segunda vuelta. ¿Usted es de los que sí cree que la moderación de Gabriel Boric representa un cambio y una evolución genuina hacia una moderación? Yo pienso que sí. Fíjate que cuando yo asumí o iba a asumir como presidente de los empresarios, había mucho más voces que decían este gallo es incendiario, es extremo, y no podía estar más lejos de lo que yo realmente soy. Por lo tanto, ustedes decían que era incendiario evidente. y extremo. Sí. ¿Y lo era? Nunca lo he sido. ¿Nunca lo ha sido? Nunca. ¿Y los que lo conocían por qué decían eso? Bueno, porque siempre he sido claro en decir las cosas y las he enfrentado con claridad, nitidez y directo. Y en Chile parece que a la gente le gusta un poquito por el lado. A mí me gusta directo. Yo creo que el presidente electo, volviendo a eso, en la medida que él actúe con la racionalidad y mira la palabra que voy a usar, con la frialdad de lo que significa tomar buenas decisiones, que muchas veces las va a tener que tomar solo, yo creo que el país puede caminar bien. Se dice que uno de las primeras medidas que llegará Gabriel Boric a la moneda será con un proyecto de ley de una reforma tributaria importante que pretende llegar al 5% del producto, incluso más a largo plazo, más. ¿Qué le diría usted al equipo? ¿Cómo poder hacer eso para aumentar la recaudación? Yo le diría lo mismo que dije cuando nos reunimos con ellos y lo he dicho públicamente. Creo que eso es improbable que pueda ocurrir. ¿El 5% del producto o siquiera aumentar un punto de recaudación? No. Yo creo, así como en un momento dado hice presente que el primer programa de gobierno del candidato José Antonio Kast también no era posible, yo pienso que el programa de pretender recaudar 8 puntos del PIB es casi inviable. Yo creo que eso va a tener que ser claramente moderado, corregido. ¿Usted entiende que hay que subir impuestos? ¿Usted comparte eso? Bueno, yo lo dije claramente en mi discurso en ENADE y lo dije en ENADE el año anterior. Yo dije, aquí hay varios desafíos. El primero es darse una respuesta respecto al mal gasto que el gobierno de Chile, en este caso el Estado, tiene, que son cerca de 5.000 millones de dólares, que no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Después hay una serie de programas sociales muy mal evaluados por la ciudadanía y especialmente por el Ministerio de Hacienda, que hay que corregir. Después de eso viene implementar correctamente las cosas. Hay exenciones tributarias que hay que modificar, tanto es así que el último proyecto de ley que presenta el presidente Sebastián Piñera, ahí está financiándose con exenciones tributarias y eso estuvo el sector empresarial muy de acuerdo. Y finalmente, yo lo que he dicho es que si hay que allegar recursos para lograr los objetivos de la cohesión social y avanzar en aquello, correctamente y en forma responsable, sin afectar el crecimiento, la inversión, la estabilidad que hemos ganado, haciendo los cambios, por supuesto que eso es relevante. Juan, la economía es confianza.
Usted que se roza con dirigentes gremiales, con empresarios, ¿usted ve que hay confianza en esta nueva etapa, en este nuevo gobierno? Y se lo pregunto directamente, ¿y qué llamado le haría a aquellas personas que dudan en sacar sus capitales fuera de Chile? O los que ya lo han sacado. ¿Chile es un país para mantener los capitales privados o para sacarlos? A ver, primero vamos a lo medular. Efectivamente, la economía es confianza, la inversión es confianza. La tasa de riesgo, aunque quizás algunas personas no lo entiendan, depende de la confianza. Cuando tú inviertes en un país como Nueva Zelanda o como Portugal, tú le exiges a ese capital menos rentabilidad porque hay mucho más seguridad. Cuando tú inviertes en Argentina, aquellas personas que a mi juicio sabiamente no debieran hacerlo, pero que lo hacen, le exigen al capital porque hay mayor mucho riesgo. Y eso significa que es más costoso para el país, que es más costoso para los riesgoso, pero puede avanzar allá. Entonces lo que hay que hacer es evitar aquello. Y creo que lo más importante para evitar aquello es dar las certezas que corresponde para poder hacer. En el último tiempo los creo que cambios, 10.000 millones de dólares se han sacado inversionistas fuera de nuestro país. La cifra que se habla, ahora, la cifra es pública porque eso está registrado en el Banco Central. Entiendo que lo que se ha sacado fuera de Chile es una cifra, más que se ha sacado, que se ha ido... Sí, ¿ha invertido en otras partes? No, porque también es natural que si una compañía como una compañía española que tiene servicios y que tiene accionistas en España, es natural que se lleve sus utilidades. Una compañía australiana o canadiense que tiene inversiones en Chile, en el mundo que sea, es natural que se lleve sus utilidades. Reparto de utilidades han dado. Yo me refiero a aquellos empresarios que parte de sus activos, de su patrimonio, lo han sacado fuera de Chile para obtenerlo a resguardo. Esas personas que libremente lo han hecho, ¿usted cree que exageran? Esos capitales, así como van, vuelven. Lo importante es generar las condiciones habilitantes para que todo empresario, ya sea extranjero, nacional e incluso personas, no se te olvide que en la crisis de octubre del 2019, quienes más se refugiaron en dólares fueron las personas que tomaron esa decisión. ¿Usted sacaría parte de su patrimonio de Chile hoy? Mira, yo hasta el momento nunca he sacado un centavo de Chile, pero sí quiero decir que en mi proyecto empresarial, que es hacer la fase número 2, por supuesto que voy a invertir en Portugal o en España o en Canadá, porque es parte del desarrollo. Pero no es porque tenga miedo de lo que viene. Yo espero, honestamente, que exista gradualidad, que se escuche realmente lo que la sociedad quiere y que las cosas se hagan en función, en función a la ciudadanía. Te voy a poner un ejemplo. La encuesta CADEN de la semana pasada dice, el 85% de las personas dice, yo quiero que mis cotizaciones previsionales vayan a mi cuenta individual. El 95% dice, señores, yo las quiero heredar. Y el 78% dice, ojo, yo decido si me la administra una AFP o un ente público. Entonces, yo creo que es muy importante que todas estas decisiones de cambio se hagan en función a lo que la ciudadanía está esperando y con la gradualidad de lo que ellos necesitan. ¿Cuál de los proyectos que vienen, cuál le preocupa más a usted? ¿El de jornada laboral, el de salario mínimo? ¿Qué es lo que está mirando con más atención? Mira, aquí hay un tema que es bien importante. Las empresas medianas y grandes no tienen el problema del salario mínimo, los ingresos de las personas, y es curioso porque tiene el sector empresarial o ser empresario tiene una mala mirada del público, pero por ejemplo la minería paga 5 veces promedio lo que paga una pequeña empresa, ¿no es cierto?, o un emprendimiento. Y las grandes o medianas empresas pagan muchísimo más, esas son cifras oficiales. Sin embargo, yo creo que eso tiene que ir con la debida gradualidad, especialmente porque eso le pega al emprendimiento y a las pequeñas y medianas empresas. Y también creo que es muy importante, y esto lo hemos hecho ver no solo a las candidaturas, a todas las candidaturas, que los beneficios sociales se miren muy bien para evitar que por
1.000 pesos, alguien pierda un beneficio, sino que tiene que haber cierta gradualidad para que también esa persona le exija al empleador medio, chico, que se le cumpla con todos sus deberes y derechos laborales y evitar la informalidad. Usted estuvo aquí hace un tiempo y nos dijo que Kast no era su candidato, pero había más candidatos en ese momento. ¿Usted votó por José Antonio Kast o fue de los que anuló, votó en blanco? No, yo o no fue a en votar? segunda vuelta voté con él. ¿Y usted cree que pasada una semana, cree que la situación del país hoy sería igual, peor, mejor con José Antonio Kast? Bueno, yo creo que hay hechos bien relevantes. Primero, un discurso donde asume su derrota en forma muy democrática, muy correcta y muy bienvenida por toda la ciudadanía. También hay actos republicanos que han sido bienvenidos de parte del presidente electo, el presidente en ejercicio, y eso va demostrando la calidad de la política y la calidad de la estabilidad chilena. Y pienso que cualquiera hubiera sido el resultado, una base democrática, estaríamos en una posición expectante. Hay algunos que creen que si Kast hubiera ganado, hoy día habría más tensión, esta semana se hubiera más tensa. ¿Usted cree que hubiera pasado eso? Yo creo que eso es una debilidad o fortaleza, porque de alguna forma hay ciertos sectores, más bien de extrema izquierda, que tienen una patita en un lado y otra patita en otro, o que aceptan o no ciertos beneficios o decisiones democráticas. Yo creo que eso es malo también. En los países desarrollados eso ya no existe y espero que Chile siga desarrollándose para que no exista ese temor. Juan, ¿qué derecha deberíamos esperar para los 4 años del presidente electo Gabriel Boric? ¿Una derecha conducida más o menos por quién? ¿O qué tono, qué tipo de derecha? Pucha, gustaría ver a usted. Yo no soy político. ¿Pero usted es de derecha? Soy empresario, soy de centro derecha. ¿O de centro derecha? Y mira, yo creo que lo más importante es tener la oportunidad. Mira lo que te voy a decir. Aquí hay una oportunidad, por un lado, de quien gobierne, porque no estamos hablando del presidente electo, de quien gobierne es con quien gobierne, de llegar a acuerdos sustanciales importantes para que Chile avance al desarrollo. Hay una mirada más... ¿Para quién representa esa derecha? Dígame, para ir acotando, para poder ponerle forma. Yo creo que eso es una noticia en desarrollo, porque al final lo que está claro es que eso se va a definir, yo creo, a partir del 11 de marzo. ¿La derecha de Kast es involutiva, como dijo Briones hoy día? Yo creo que no. Yo creo que no, porque al final, lo que prima es la democracia. Y dentro de la democracia yo creo que está bien que cada uno dé su opinión, pero yo creo que todo evoluciona. Quiero preguntarle por este medio que dice que quiere comprar. ¿Medio o medios? Radio, televisión, diarios. ¿Para qué quiere comprar un medio de comunicación? Mira, yo lo que he hecho es conversar con mucha gente. Conversar y dialogar, entender, conocer. Y creo que quizás el día que yo me vaya de esta función que me tocó ejercer, puedo hacer una contribución a través de los medios. Juan Sutil o un canal de Juan Sutil respecto de lo que ofrece hoy día el mercado. Bueno, ¿Qué carencias tiene el mercado por de los medios hoy día? Por ejemplo, potenciar programas de este nivel en mayor amplitud y tratar de evitar que todo sea tan aguja o confrontacional, generar un nivel, yo diría, de más altura. Yo creo que le hace falta a los medios. Ahora, también hay que pensar que hay que tener cuidado, porque los canales de televisión son una suerte de carreta hoy día con rueda de palo. Entonces, el mundo parece que va a otras plataformas, ¿no? Hay que ser ingenioso y hacerlo bien, pues. Es un buen desafío. Así es. ¿Y ya tiene algo cerrado? ¿Tiene algo cerrado saliendo de la CMC? No, esto es lo que sale hoy día. Tiene algunas cosas que son correctas y otras que son imprecisas. A mí nadie me consultó lo que salió, y por lo tanto es lo que la gente muchas veces dice de lo que se dijo. Yo lo que sí reconozco es que he conversado con mucha gente de los medios, periodistas, ejecutivos o dueños o representantes de los dueños de los canales o de los medios de comunicación, y creo que por ahí podría haber un aporte a la sociedad al futuro. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Muchas gracias, Matías, por la invitación. ¿Lo noto optimista o no mucho en lo que viene? ¿Está optimista? Soy realista. Y yo lo que creo que es importante es dar la oportunidad.
Muchas gracias, Juan. Que esté muy bien. Ok. Y nos vamos a hacer una pausa, ¿sí? Pausa ya. Vamos inmediatamente al panel. Entonces presentamos, hacemos una separación y ya instalamos los asientos porque ya está el panel esperando para conversar de esta primera semana de la elección del presidente Gabriel Boric. No basta tan solo con Apruebo Dignidad hoy para poder cumplir todos esos desafíos que nos hemos propuesto y que el pueblo de Chile, a través de una maciza y contundente votación en segunda vuelta, ratificó. He insistido en la disposición del Partido Socialista de colaborar para que al gobierno le vaya bien. Nos parece que es fundamental que el presidente electo cuente con todo el respaldo. Quedó claro de que el presidente tiene plena libertad para tomar decisiones sobre gabinete, sobre cargos del gobierno. Yo estoy disponible a contribuir a un gobierno de unidad. Le dije que él podía contar conmigo para donde estimase mejor que podía contribuir yo a esta tarea. No tenemos en este momento nombres que pueda hacerles público. Por cierto, hay que llevar adelante un proceso también de chequeo y contrachequeo. Aquí estamos ya. Si tienes una pyme, pero no tienes tiempo. Ya sentado, instalado para comentar, entre otras cosas, esta primera semana. Pero lo vamos a presentar. Don Cristian Valenzuela, lo presentamos como abogado. Buenas noches, gracias por estar aquí. Ex jefe de campaña, José Antonio Campo. No, sí, la gente ya lo conoce, pero es que hay que ir a la nueva vía. Gracias, abogado Valenzuela, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, don Matías. Usted porque va a ser siempre vocero, o ex vocero. Vocero Vidal, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Como lo mencionamos, ex candidato, ex ministro, ex diputado, Mario Deportes. Yo soy ese mejor abogado político. Abogado también. Gracias, Mario, por estar aquí. Cosas, sí. Y Javiera Toro, miembro del comando o el equipo político del presidente electo Gabriel Boric. Javiera, gracias por estar aquí. Gracias por la Y invitación. abogada también. ¿Abogada también de profesión? Bueno, Sí, es abogado y un profesor de historia. muy bien. Yo quiero partir por el abogado Valenzuela y a ver si nos puede compartir una reflexión, una autocrítica. ¿Qué pasó que no ganaron? Sí, porque autocrítica, si hubieran ganado le diría ¿qué explica su triunfo? Pero no triunfaron. Yo primero partir por felicitar a Javiera. Nos encontramos el domingo pasado en la noche en el Hotel Fundadores y felicitar a la campaña de Gabriel Boric. Yo creo que fue una buena campaña, fue un triunfo contundente, que no tiene muchos apellidos en ese contexto. Respecto a lo que nos corresponde a nosotros, yo al menos considero que también fue una buena campaña y fue un buen resultado, que obviamente no alcanzó, que obviamente le faltó mucho para ganar, pero ese es mi primer análisis. Yo creo que hicimos una campaña correcta, tuvimos los mismos votos que Sebastián Piñera hace 4 años atrás, después de un gobierno de Sebastián Piñera, y con muchas cosas en contra, yo creo que ese resultado al menos a nosotros nos deja satisfechos. Obviamente nos habría gustado ganar. ¿Por qué no ganaron? Con muchas Cristian? enseñanzas hacia el futuro. ¿Por qué no ganaron si ganaron la primera vuelta por 140.000 votos? ¿Por qué no pudieron mantener esa diferencia? Yo tengo la impresión de que la primera vuelta fue un escenario completamente distinto a la segunda vuelta. Yo creo que la primera vuelta, al día siguiente de la primera vuelta, hubo un cambio en el país importante, donde mucha gente que se restó de votar en la primera vuelta fue a votar a la segunda y tomó la decisión ese día. Yo creo que la campaña obviamente agregó ciertos elementos, hubo diferencias, hubo decisiones buenas y malas, pero en el fondo yo creo que hayan votado 8.3 millones de personas es un dato muy relevante que creo que marca esta elección y que nos deja enseñanzas al futuro. Javiera, y ustedes, es multifactorial, y hay probablemente muchas ideas, pero ¿cuál es la primera que se te viene a la cabeza cuando te pregunto por qué ganaron? ¿Por qué ganó Gabriel Boric? Bueno, sin duda estamos contentos y se demuestra en la votación que tuvimos. Como tú dices, evidentemente en muchos sectores estamos muy contentos también por la participación que hubo. Pero creo que hay algunos datos que son bien importantes, como la alta participación de jóvenes, la alta participación de mujeres, y creo que en la campaña se logró sumar en la segunda vuelta una diversidad social, una diversidad política que quizás no habíamos sido capaces de expresar en la primera vuelta. Y eso con el movimiento de mujeres, con
con las disidencias. Creo que eso expresa también los fenómenos que venimos viviendo desde los últimos 2 años. O sea, en esta alta votación, con una alta participación, con esta alta participación de jóvenes, de mujeres, creo que se ve también cómo siguen presentes las demandas y los sectores sociales que se expresaron el 18 de octubre, que se expresaron en el plebiscito por la nueva Constitución, que tuvieron una expresión en la votación de la Convención Constitucional, y creo que hoy día también tiene una expresión importante en este arco que es muy diverso social y políticamente, que creo que está respaldando y nos dio esta victoria bien contundente. Ampliar la base de apoyo fue fundamental, más diversidad política que solamente lo que representaba Gabriel Boric en su Aprobodignidad. Francisco, ¿tú estimas que por ahí es una de las claves del triunfo de Gabriel Boric y vamos a hablar de proyecciones hacia adelante, si por ahí debería ir su gobierno? ¿Cómo te lo explicas tú el triunfo? La segunda vuelta, comparto con Cristian, es literalmente otra elección. Y tendemos a confundirnos siempre, como que la continuidad de la primera. Es otra elección. Y mira, la segunda vuelta cuando ganó Piñera la vez anterior, 1.400.000 personas votaron que no habían votado en la primera. 1.400.000. Y 1 millón que había votado no votó. Entonces, es otra elección. Yo creo que el mérito de la Prodignidad y particularmente del candidato es que logró convocar a un universo que frente a la alternativa se moviliza. Y eso nos debiera hacer pensar que si ese fue su haz de triunfo, movilizar y subir, digamos, subir a su carro a gente que antes no estaba, ¿eso debiera ser su gobierno también? ¿Con amplitud? ¿Más amplitud? No, yo creo que lo que hemos hecho en la centroizquierda, digamos, es lo correcto. Es decir, decirle al presidente electo, cuente con toda nuestra colaboración. Ahora, la forma en que colaboremos la decide usted. Y que son básicamente 3 alternativas, y tampoco la pólvora. O un llamado individual, personas, o una cosa institucional, es decir, al gobierno, o bien, algo que yo repito siempre porque me gustó, que es el denominado modelo portugués. A la portuguesa, claro. Donde la presidencia la tenía un socialdemócrata, la izquierda no estaba en el gobierno, pero había un pacto legislativo impecable. Mario Desbordes, ¿cómo lees tú el triunfo de Gabriel Boric? ¿Por dónde pasaron los aciertos que logran dar vuelta a la elección y también los errores que ustedes pudieron haber cometido? La cadena de hoy, primero te indica un alto porcentaje de gente que votó por miedo, en ambos lados. Miedo a Boric, miedo al comunismo, miedo al fascismo, ¿no? En los 2 extremos. Hay una alta cantidad de gente que en esa encuesta al menos contestó, voté por temor. Lo segundo, creo que, y temor no necesariamente a lo que pasa con los comandos. En la periferia, en el entorno de los candidatos, están los Kaiser, están los Gutiérrez, y por supuesto eso genera o le ayuda, le lleva agüita al molino al que exacerba el temor. Pero sobre todo yo creo que el trabajo que hicieron en el comando de Gabriel, de abrirse a una serie de cosas que no estaban en la mesa en la primera vuelta y que fue creíble. Eso también es importante. Yo valoro la humildad que tuvo a propósito José Antonio Kast de acoger una serie de peticiones que le hicimos sin mandarle listas ni nada. Conversamos con él, le pedimos varias cosas y con mucha humildad dijo, mira, correcto. Pidió perdón por el tema de la mujer. Evidentemente ahí había un lugar en donde se produjo en la primera vuelta un daño, yo creo, en la imagen de la candidatura que costó mucho revertir. Recorrió Chile Paula Daza, Evelyn Matei, Marcela Sabat. En regiones estaba la Paulina Núñez, ¿cierto? La María José Gatica, que era la senadora ganadora. Pero con todo el tema mujer, el tema género, costó muchísimo. Pero casi se abrió tanto como se abrió Gabriel Boric a citar, a congregar a personas de distinto pensamiento. Bueno, hay una diferencia, Matías, porque... Tanto o más quizás. Más, se abrió más, porque algunos dicen Kast nunca quiso abrirse, prefirió mantener su línea. ¿Usted no cree que eso? No, es que diga eso, que lo diga con nombre y apellido. Yo conversé con José Antonio, con Cristian varias veces, y si hubo dudas en la campaña en primera vuelta de nuestro candidato de que no querían nada con los partidos, José Antonio fue al revés. Kast aceptó inmediatamente a los partidos al revés, empezó a pedir mucha opinión, aceptaron muchas de las opiniones,
aceptaron el 100% de lo que le dijimos, oye, sería bueno hacer cambio en estas partes, en estas áreas. Se aceptó el 100%. Ahora, valoro también la actitud de Gabriel, del presidente electo, que acoge todas estas peticiones, logró llegar a gente que no se había movilizado nunca. A Ignacio Briones no pudo llegar, ¿eh? Es que Ignacio no quiso que le llegaran a él nomás. Pues. Yo lamento mucho la declaración de Ignacio hoy día en el diario. Supongo que habría sido igual si es que gana José Antonio Cast, pero lamento mucho la declaración de Ignacio. ¿Eso es ironía? ¿Usted cree que...? Es una ironía absoluta. ¿Usted cree que si hubiera ganado Cast estaría poniéndose en la fila? No, para nada. Ignacio hizo un Twitter que dejaba en evidencia donde estaba puesto. Es una ironía nomás. Briones es un tipo bien derecho. Yo le tengo harta estima. Creo que se equivoca lo que hizo porque uno es parte de un conglomerado, de un partido político. Somos colectivos. Y cuando uno está en un colectivo, dice, mire, yo quiero que vayamos para allá. El colectivo acordó ir para allá. Y si uno sigue en el colectivo, porque siguió hacia allá. En este caso, Ignacio, que es un súper buen tipo, un buen economista, en lo humano muy bueno, creo que se equivocó rotundamente. Usted debería decir que cada vez se van conociendo más datos. Por ejemplo, hoy día leía esta encuesta de la Universidad del Desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, el fenómeno Parisi, que le llevó viaje para allá, le llevó el... ¿Viaje para dónde? ¿A dónde viajó? ¿Quién viajó? ¿A Estados Unidos? No sé. ¿Viajó a París y se Venezuela usted? Quizás él tiene más información que yo, pero no. Sigamos. Pero pasaron según Parisi, habían pasado el avión por arriba de Alabama. Bueno, pero ese es otro problema. Oye. No está al lado de Alabama de Washington, pero... en la ruta. Pero el 59%, dice esta encuesta, de los votantes de Parisi votaron por Boric. Se abrió Cast, pero usted, Vidal, ¿usted cree que José Antonio Cast amplió tanto su convocatoria como ustedes están de acuerdo en que lo hizo Gabriel Boric? Y es más o menos evidente. ¿Usted cree que Cast hizo lo mismo, según Mario Desbordes, incluso más? Se abrió, cambió. Hay símbolo de la apertura más o menos abierta. Yo creo que lo que hizo el presidente electo con Michelle Bachelet y Ricardo Lagos es apertura evidente. ¿Cuáles serían los símbolos? ¿Eso qué pudo haber hecho Cast del mismo nivel? Haber amarrado a Briones y a Sichel y a Lavín. Lavín en España no votó ni primera ni segunda vuelta. Sichel lo quiere sacar de no sé dónde. Y hoy día Briones nos dice que votó nulo. Entonces, Cristian Valenzuela, ¿por qué no pudieron, no quisieron, no supieron hacerlo? ¿Por qué no amarraron a todos los candidatos? Mario Desbordes fue el único que se puso ahí y viajó por Chile y fue a los programas, defendió acá. Por lo pronto agradecer la compañía y continuo apoyo que tuvo Mario en la campaña, incluso después de la campaña también hemos seguido en contacto. También sumar a Evelyn Matei, que creo que fue determinante en la segunda vuelta. Pero los tres otros candidatos, ¿por qué no los pudieron subir? Yo trataría ahí de, mira, con Lavín, con Sichel, con Briones, habría sido un aporte tenerlo en campaña, sí, pero también habría sido insuficiente. Yo creo que yo al menos la mirada que tengo en este minuto, a una semana de la elección, es insuficiente para lograr el caudal de votos que entró en la segunda vuelta. Ese millón de diferencia no se explica en los márgenes por lo de Parisi, por lo de Sichel. O sea, si consideramos 900.000 votos de Parisi, 900.000 votos de Sichel, son 1,8 millones. Cast sacó 1,7 millones en la segunda vuelta, adicionales a los 2 millones que tenía. Esa es la realidad. ¿Son los mismos votos? No sabemos. Una cosa son las encuestas, otra son las realidades. Pero que nosotros repitamos 4 años después la misma votación con la que ganó Sebastián Piñera, ese es un dato muy fuerte. Y hay que ver de dónde viene, como decía Javiera, del movimiento feminista, de gente que en la primera vuelta no se sintió identificada por Gabriel Boric o por las fuerzas de centroizquierda, porque las fuerzas de centroizquierda sumadas no le dan a Gabriel Boric para ganar. Entonces, mi análisis en particular es que, aunque tuviéramos a todos los superhéroes de la derecha, no habríamos logrado ganarle al presidente electo, y esa es una razón de ser. Una cosita, Briones habla de involución, refiriéndose a la campaña de José Antonio Cast. ¿Cómo les llega a ustedes ese mensaje? Yo paso con mucho respeto porque le tengo bastante aprecio a Ignacio también, pero creo que una semana después la única involución es salir a hablar haciendo un análisis electoral perfecto sin haber participado durante 3 meses de la campaña. O sea, no pasa. ¿Qué tiene que ver con el destino de la derecha, güey? Sí, está bien. Se te olvidó decir que además Briones dice, estamos evaluando el camino propio. Vamos al futuro, porque había que pasar por la explicación del domingo pasado, esta semana. Ahora, es el futuro mirando también esta última semana, no es solo de aquí en adelante. Javiera, ¿cuándo podríamos tener gabinete? Nombre sería fructuoso pedírselo porque probablemente ni el propio presidente lo tiene afinado en su cabeza. Pero ¿qué debiéramos esperar de esta conformación?
del gabinete? Bueno, Gabriel Boric, el presidente electo, ya ha señalado, él está trabajando en la conformación de los equipos y se ha puesto un plazo relativamente corto para la presentación de los equipos y del gabinete. Por lo tanto, yo creo que ese es más o menos el plazo que se maneja, evidentemente, el que ya señaló. Y evidentemente los nombres van a depender de él, pero ha estado esta semana trabajando, reuniéndose, se reunió con los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad, construyendo también la posibilidad de este futuro gobierno en conjunto y bueno, sin volver a repetir que evidentemente esto depende y se está trabajando en el equipo y que lidera Gabriel Boric, creo que probablemente vamos a ver un gabinete que sea también expresivo de esta campaña y este proyecto que hemos presentado, que tenga esta amplitud social, política, que permitió ganar y que también permita llevar adelante y tenga un compromiso por llevar adelante los cambios y las transformaciones que le hemos planteado al país. ¿Cómo se toman que haya personas que ya han dicho que no, antes de que los inviten? Por ejemplo, Andrea Repeto, que ha sido quizás el ejemplo, de decir muchas gracias, hoy día, no cuenten conmigo. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Hoy día también, pues dijo que no. Sí, hoy día, ayúdame. Eduardo Engel. O sea, dos economistas que pudieran haber sido simbólicos para dirigir. ¿Pancho Vidal se bajó ya? ¿O? No sabemos. Me he bajado todo. No sabemos. Pero es bien simbólico. ¿Cómo toman ustedes que Andrea Repeto y Eduardo Engel digan que ellos no están para ser ministros? Bueno, yo creo que en este periodo siempre hay trascendidos, declaraciones, que creo que no vale la pena tampoco entrar en el detalle de cada una de ellas. Como hemos dicho, va a ser el presidente electo el que tome las decisiones y convoque a las personas que él estime conveniente. Entonces no me parece que sea necesario andar comentando cada una de las declaraciones. Sí, claro. Una cosa que comentábamos con Mario. Con Mario antes de entrar. Esto es más viejo que Tilo Negro también, ¿no? Pero es intolerable el titular de Pulso de la Tercera mañana, donde viene una entrevista a un señor de la Larraín Vial. Sí, casi amenaza. Oye, pero dice, si no nombran ministro de Hacienda al que nos gusta a nosotros, el dólar sube a 900 pesos. ¿Qué se ha creído, güey? Si perdió la elección el señor, pues. ¿Él era candidato? ¿Votaba? ¿Y tú crees que votó por nosotros? No tengo idea, pero si usted tiene tanta claridad. No, lo que pasa es que me viene a la memoria la historia, ¿no? Pero ese tipo de señales, no te alcancé a escuchar completo con sutil, digamos. Pero esta idea de que los que ganan con las características del triunfo tienen que estar como a la pinta de estos muchachos, ¿pero qué se creen? ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Hay que integrar a esos muchachos? El mercado. Te lo dije el domingo pasado. Sí, el mercado no es el compadre de la esquina, el mercado son los de la bolsa. Los que mueven la bolsa ahí. El IPSA, 28 o 30 empresas. Bueno, pero esa es mi opinión. No, sí, yo creo que tiene toda la razón Francisco al resaltar eso. ¿No hay que dar señales al mercado? Por supuesto que sí. Considerando el mercado un poco más amplio que lo que dice Francisco, que son las empresas del IPSA, el mercado como la interacción libre de ciudadanos que compran y venden bienes y servicios. Por supuesto que ¿Hay que darle señales al mercado o hay que prescindir de eso? Yo creo que es importante dar señales de estabilidad, de claridad de lo que se va a hacer en el gobierno, pero estas declaraciones que tienen más tono de amenaza me parece que no corresponden. Y lo que tenemos, yo creo que en el caso de Gabriel Boric, de la candidatura que ganó, él ha sido claro en fijar un cronograma, en plantear ciertas transformaciones y un programa de gobierno que yo creo que es la señal más importante de estabilidad, porque lo que sabemos de los últimos años es que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, si no atendemos las demandas sociales que se han venido planteando, bueno, yo creo que eso es lo que va a prolongar la inestabilidad. Hay un sector, por chico que sea o por marginal que sea, hay un sector en la izquierda que ha hablado de decrecimiento. Eso, ¿a ustedes les extraña que eso pueda hacer llevar el dólar a niveles que hoy día no están? Es una opinión de uno o dos convencionales. Está bien, grupo. por eso digo, puede ser muy marginal,
Pero eso está desechado, la idea del decrecimiento, la idea, eso me imagino que está totalmente fuera de... O sea, yo creo que en eso, desde la candidatura de Prodignidad se ha sido muy claro. Sí, totalmente. Se busca un nuevo modelo de desarrollo que pueda garantizar un crecimiento que alcance para todos, pero que también lo haga de una manera distinta y se haga cargo, por ejemplo, de que tenemos tasas de crecimiento que se vienen estancando hace más de 10 años. Por lo tanto, es fundamental también empezar a hacerse cargo de cómo va a ser ese nuevo modelo de desarrollo, de una nueva economía. Y ahí el programa de Gabriel Boric tiene propuestas bien claras en esa materia, que tienen que ver con enfrentar la reforma tributaria, con una banca nacional del desarrollo, con poder invertir en innovación para poder pensar en un desarrollo distinto, que traiga un crecimiento para todos, pero que también se haga cargo de este entancamiento del modelo productivo que tenemos hoy día. ¿Tú crees, Cristian, que hay un sector de la derecha que está amenazando, como dice Francisco Vidal? Yo más que centrarme en lo negativo, me quiero centrar en lo positivo. Ojalá no sea la primera ni la última vez que lo pueda decir, porque yo al menos considero que esta semana el presidente electo y el equipo que asumió esta candidatura lo ha hecho muy bien. Yo creo que fue una... No escuché el discurso porque íbamos de vuelta del comando, pero creo que fue una buena recepción de nuestra derrota. Nos sentimos muy acogidos. Eso, ¿cómo los trataron en el...? Muy bien, muy bien. Y fue una buena conversación entre ellos. Luego, todos los gestos hacia el gobierno, con lo difícil que era y con las complicaciones que había en los días previos. Y creo que con los días, la señal de estar trabajando, incluso hasta hoy día, es una muy buena señal porque eso habla de la urgencia de la definición de ciertas materias. Yo en materia de gabinete no conozco la historia hacia atrás, Francisco la sabe mucho mejor, pero creo que los plazos son los correctos. Y creo que acelerar esas decisiones también es negativo. Entonces, en toda la línea, y lo que más me gustó, y voy a agregarlo, es que el día viernes o el día jueves, él haya también puesto paños fríos a este frenesí de los medios por el perro, por el gato, por la música que escucha, que son caricaturescos, pero él mismo dijo, ojo con esto. Entonces yo al menos creo que ha sido una muy buena semana. Y nosotros, con sinceridad, lo dijimos el primer día, ojalá que le vaya muy bien. Porque si a él le va ¿qué le diría a todos nos va a ir muy bien. ¿Qué le diría, Cristian, a aquellas personas que están inquietas, incluso que pueden desafiar, que pueden amenazar, que, en fin, ¿qué les dirían ustedes? Yo creo que nosotros tenemos que respetar los procesos y los tiempos del nuevo gobierno. Nosotros perdimos la elección y tenemos que asumir esa derrota con respeto y con humildad. Entender las razones de por qué perdimos y qué tenemos que mejorar a futuro si es que el día de mañana hay una nueva candidatura, si es que surge otra candidatura dentro del sector. Ustedes partieron la candidatura esta que acaba de terminar el día que habían perdido la anterior. ¿Ya empezó la tercera candidatura de Kast? Lo que pasa es que hace 4 años atrás nosotros sacamos 500.000 votos, no teníamos ningún parlamentario y el Congreso y el gobierno era de nuestro sector. Entonces los desafíos eran distintos a lo que se plantea ahora. Creo que anunciar una candidatura para 4 años más es totalmente irresponsable. Hoy día lo que corresponde, y por esto esta disputa sobre el liderazgo de la derecha, creo que es un ejercicio bastante inútil. Hoy día el foco, el centro, tiene que estar en el nuevo gobierno, darle el espacio para que se pueda desarrollar y que el gobierno actual termine su periodo de la mejor forma. Mario, pero no es infructuoso porque es importante configurar la oposición, qué liderazgos. Está bien, el centro está en quién detenta el poder, quién ganó legítimamente el poder y quién lo va a ejercer. Pero las oposiciones son importantísimas también. ¿Qué tipo de derecha vamos a ver? Esa parte me gustó de la entrevista de Ignacio cuando él dice vamos a construir alternativas, vamos a ser reformistas. Siendo justo con Ignacio, vuelvo atrás, y él hizo un Twitter donde decían, me dan las gracias por ese que nos ha ayudado. No me gustó mucho el Twitter, pero siempre fue claro respecto a que no estaba con José Antonio. No me gustó esa otra parte, pero volviendo a la parte positiva, vamos a ser reformistas, porque lo que dice Javiera, y yo quiero reforzar eso, es súper importante. Hubo una discusión fuerte en el estallido social, ¿cierto? Ya condenemos la violencia, pero reconozcamos que había cientos de miles de personas en las calles pidiendo reforma. Esa gente se tranquilizó, el COVID, hay un montón de factores que hacen que la masa ciudadana que te exige reforma no haya estado en la calle estos últimos meses. Hoy día está probablemente con la expectativa de que el presidente Boric va a hacer esa reforma. Si no creamos las condiciones para sacar adelante de una vez por todas, como dice Ignacio, me alegro, estas reformas fundamentales, salud, pensiones y 3 o 4 más, eso sí que provoca estabilidad. En esa época yo peleaba mucho con algunos que decían, oye, si yo me gasto $2.000 millones, vamos a empezar a tener problemas con el déficit estructural. Y finalmente nosotros le decíamos, oye, pero te sale harto más caro para la economía, para la evaluación de riesgo, tener 1 millón de personas en la calle.
y esto se puede ir alargando, ¿no? Está equivocado, se van a aburrir, se van a casar. Finalmente salió harto más caro de lo que al principio se pudo haber gastado. Lo que no significa, por supuesto, Javiera lo sabe, que nosotros como oposición vamos a decir a todo que sí. Nos gustaría dialogar, conversar, ponernos de acuerdo con las reformas en las que hay que avanzar. Por lo pronto en salud me da la idea que la discusión es si el prestador del primer piso es multi o uno solo, y es un tema que hay que conversar, ¿no es cierto? Pero tienen que hacerse reformas ahora, y la disposición de esta oposición, yo no represento a nadie más que a mí por lo demás, no sé si a mi hija de 8 años, pero al menos a mi hija chica y yo, es al diálogo. No se vote tanto al Antonio suelo, pues, lo ha planteado ya varias veces. Yo he hablado con los parlamentarios más cercanos y están todos dispuestos a apoyar buenas reformas. No estamos de acuerdo con algunos de los aspectos del programa, pero por supuesto sabemos que Gabriel lo conocemos, yo fui diputado con él, el presidente electo es dialogante y por lo tanto espero que eso se produzca, y ese es el espíritu, creo que, de toda la oposición. No he escuchado a nadie, y he conversado con mucha gente de la oposición, de la futura oposición, esta semana, y no he oído a nadie que me diga, no, compadre, que hay que ponerse duro, hay que bloquear. No, nada, al revés. ¿Y cuántos de todos los que ha hablado usted reconocen que José Antonio Kast tiene algún derecho adquirido de ser el líder de esa oposición que viene, o eso está en duda? No va a haber un líder de la oposición porque es imposible. José Antonio Kast tiene ganado un espacio como uno de los líderes de la oposición, y eso yo lo he dicho en todas las entrevistas esta semana. Los liderazgos no se designan. Nadie va a ser líder porque levantó la mano y dijo, yo voy a ser el líder. ¿Pero tiene avanzada parte de la carrera Kast con la cantidad de votos que sacó o no? Es que más allá de los votos, así como yo le decía a Javier en una radio el otro día, ojalá que Gabriel Boric vote el gobierno de la segunda vuelta. El Kast de la segunda vuelta, por supuesto que va a ser un tremendo líder del sector. O sea, antes nos peleamos, nos discutimos mucho, eso se terminó, tiempo pasado. Por supuesto que tiene un liderazgo ganado y yo cero problema con eso. La pega, creo yo, de mi caso y de los de mi grupo etario y los que estuvimos en estos años haciendo esa primera línea política, es ayudar a proyectar los nuevos liderazgos, las Paulinas Núñez, las María José Gatica, 2 senadoras jóvenes electas, recién electas. La María José Gatica, una mujer de clase media, de esfuerzo, escuelita con números. O sea, yo la admiro muchísimo. Lo mismo a la Paulina, una mujer de 35 años, con niñitas chicas, que las va a dejar solas 3 semanas al mes por estar como senadora en Santiago. Ese es el liderazgo que nosotros tenemos que empezar a mostrar, y en mi caso, yo creo que nosotros deberíamos empezar a ayudar un poquito de atrás. Es la pega que espero que hagamos los que nos tocó algún liderazgo en los últimos 3-4 años. Francisco Vidal... Una frase de complemento nomás, y con lo que dice Mario. Hace 3 meses atrás, la discusión era la derecha va a quedar fuera de la segunda vuelta. Ustedes son muy jóvenes que no se acuerdan de eso. Hace 1 año atrás, ningún encuestador no decía que Lavín y Jadwe eran los líderes indiscutidos y que iban a llegar a segunda vuelta y que iban a disputar palmo a palmo la elección. Entonces, 3.7 millones de votos es un gran caudal, pero que se agotaron la noche del domingo. Solo los liderazgos, como dice Mario, y lo dijo José Antonio en el video que dijo esta semana, no se designan por decreto. No, que duda cabe. Se ganan. Y se ganan con el tiempo. Hemos tenido experiencias exitosas de candidatos derrotados en segunda vuelta, como Sebastián Piñera en 2005, y experiencias que fueron negativas, como la de Lavín en 99, que tenía también un caudal de votos importante. Me gustaría saber cómo ve a la oposición desde el otro lado, cómo lo ve Francisco Vidal, que es un zorro correteado en estas materias, que conoce de esto. Sí. ¿Cómo ve usted? ¿Quién va a liderar ahí? ¿Cómo se va? El domingo pasado me preguntaste, y el candidato no es el único, pero es evidente que Kast tiene una pole position. Va a ser ciútico, ¿ok? Sí. Y eso tiene que ver que una persona en la historia de Chile, además se repiten los casos, que la primera vez saca el 8, la primera vuelta saca el 28 y en la segunda vuelta saca el 44, es evidentemente un liderazgo potencial. Se acabó la elección, tienes razón, Cristian, porque además la historia va a ser muy marcada porque cómo le vaya al presidente y al gobierno. ¿Estamos? Entonces el escenario puede cambiar. Ahora, decía Mario, bueno, yo creo que la clave en marzo es mandar lo que en mi opinión es la madre de las batallas, la reforma tributaria. Parece ser que con eso y ahí vamos a ver ¿cuántos cuántos ángeles
hay en el firmamento. ¿Cuántos pares son tres moscas? Exactamente. ¿Y qué tipo de proyecto debería ser? ¿Qué reforma? No, he leído que hay como estrategias distintas. Sí. Uno es un solo paquete, otro es segmentarlo, otro es priorizar. Te pongo un ejemplo. Va a ser muy difícil que una parte de la derecha se oponga a la eliminación de las exenciones. Particularmente, de hecho, Ignacio Briones hizo una lista. ¿Tú sabes qué es la lista? el proyecto en el Congreso. Sí, está... que hizo una lista que es la más grande de todas las que yo vi. Fue un trabajo que hizo, entiendo, con el Agostini. BID o con el Banco Mundial. Con la OSD. Con la OSD lo hizo. Y Agostini, siendo ministro, hizo su bueno, y la Andrea Repeto también. Entonces, si tú vas por la eliminación de las exenciones, que son muchas, pero si tú partes por compra y venta, pagar impuestos a la compra y venta de acciones relevantes, si vas al tema de la inmobiliaria, la constructora, si vas al tema de los servicios profesionales, excluyendo salud, educación, transporte. Y los abogados. Y los abogados. ¿A qué vamos a estar ahí? No, tienen que pagar porque esto es imposible. Bueno, lo que les quiero decir es que la estrategia política, la economía política de esa reforma fundamental, si de mí dependiera, colocaría... Lo que pasa es que el presidente y el gobierno tienen que tener base material el próximo año, 2023, para iniciar las reformas fundamentales. ¿Y por dónde va, desde el punto de vista tributario, la estrategia para lograr hacer una reforma contundente que financie los cambios que pretende el presidente? Bueno, por supuesto, cuando se nombren las autoridades tendrán que evaluar el detalle de la estrategia a impulsar, pero sin duda que la reforma tributaria es una de las principales de nuestro programa y fundamental en la implementación de nuestro programa de gobierno, y hay cosas como las exenciones, que donde ya tenemos, efectivamente hay un consenso amplio que esperamos que puedan avanzar fácilmente, pero no solo esas. Creo que también es importante, entrando a la discusión que había antes, que para poder hacer estas reformas que venimos planteando, yo espero honestamente que podamos tener una oposición y una derecha que no se oponga a estas cuestiones que son básicas, como en el tema tributario, que es fundamental, como en el tema de reforma a la salud, que creo que hay una amplia necesidad de tener un tipo, ya no tener más esta salud para ricos y para pobres, como en el tema de reforma a las pensiones. Creo que hay algunas cuestiones que son bien básicas que la sociedad está esperando y que yo espero que podamos tener durante este gobierno una oposición que pueda, por supuesto, dialogar, y creo que el presidente electo ha demostrado su voluntad y su capacidad de diálogo, pero también apoyar y no oponerse obtusamente a estas reformas, que creo que es lo que ha venido pasando los últimos años. Y ahí... Sí, a ver. Yo creo que en la prioridad de la estrategia tributaria hay que irse completamente sobre la norma antielusión para irse al cogote de la elusión y la evasión. Yo siempre doy datos, pero que es impresionante. El manejo de Hacienda de Francisco Vidal me tiene sorprendido. Que soy muy amigo de Izaguirre. Puede haber ahí una que me da instrucciones. Oye, para que sepa la gente que nos está mirando, en Chile se eluden o se evaden 21.000 millones de dólares al año. Si uno pudiera... tú no estás subiendo los impuestos, estás diciendo los que hay, páguenlo. Si eso ocurriera en Chile, oye, pues se podría hasta rebajar los impuestos. 7 meses de IFE. 7 meses de IFE. ¿Y usted sería partidario de rebajar los impuestos en ese caso? No, si te entran 21.000 millones de dólares al año, que es como un poquito más de un tercio del presupuesto. Estás en condiciones de bajarle los impuestos, no a los de arriba, a la pyme, a la mediana empresa. Pero partamos por recaudar los 21.000 millones. Me quedé con una pregunta para Javiera, porque las exenciones tienen reacciones de los grupos, por ejemplo, a los cuales se les puede quitar eventualmente. Pero también están los camioneros. Y eso es un asunto político delicado. Y todos los presidentes han tenido este problema, muchos han preferido no meterse en ese problema. Sabemos que los camioneros tienen mucha facilidad para cortar el país, para pasar con los camiones frente a la moneda, en fin, para presionar. ¿Cómo se evalúa una exención, por ejemplo, que favorezca, o que hoy día favorece al sector del transporte? La renta presunta. Es la renta presunta en ese caso, claro.
Bueno, ahí se ha señalado y se ha discutido ya ampliamente durante la campaña que lo principal va a ser trabajar para eliminar primero las exenciones de las grandes empresas, en el caso de, por ejemplo, del impuesto al diésel, de las grandes mineras, de los grandes transportistas que hoy día no están pagando y eso se ven beneficiados. Y por supuesto eso se tendrá que hacer con amplio diálogo. Y como decía adelante Francisco, en esta materia hay un informe justamente aprobado de la, encargado a la OECD que nosotros esperamos que pueda permitir allanar el camino para que en cuestiones que son más bien básicas se pueda resolver y legislar rápidamente. Ahora, la estrategia específica yo no me quiero hoy día comprometer con una, cuando se nombren también las autoridades encargadas de esto, eso se tendrá que evaluar, pero la disposición, creo, de Apruebo Dignidad del presidente electo a impulsar esta reforma y hacerlo de manera dialogada, creo que eso está. Yo no me quiero, como digo, adelantar, pero sí la claridad de que esta es una de las prioridades. Francisco, antes de irnos un corte. Sí, quiero complementar lo que dice la Javiera. Y recomiendo un libro que se lo recomendé a todos antes de entrar. Se llama Impuestos Justos para el Chile que Viene. Fondo de Cultura Económica, salió la semana pasada. Los editores son Jorge, se me olvidó el apellido, Cristóbal Otero. Ya. 3 datos nomás, y no hablo más. 3 datos de ese libro. No va a cobrar. ¿Puedes seguir hablando? ¿No hablas más antes del corte? Antes del corte. No, antes del corte. 3 datos. Chile ciudadano es el país hoy, si no uno de los más concentrados del mundo en la riqueza. El 1% de mayores ingresos de Chile captura el 27% del ingreso nacional. En Europa, el 1% captura el 12%. En Estados Unidos, el 19%. En Canadá, el 18%. En el mundo, captura el 20%. Un ejemplo. Déjenme dejarle una pregunta planteada para la vuelta de este corte. Y les pido que no hagan trampa en el corte y que comenten. Está prohibido. Porque vamos a compartir sus reflexiones a la vuelta. ¿Debiera aceptar el presidente electo, Gabriel Boric, la invitación del presidente Sebastián Piñera a que lo acompañe y compartan la última gira de que es en Colombia, a la vuelta? La respuesta no. ¿Contestamos a la vuelta? No, a la vuelta. Muy bien. Bueno, ¿vamos a Colombia o no vamos a Colombia? No sé, pues estamos de vuelta. Yo le quiero preguntar primero a Cristian Valenzuela. ¿Debiera el presidente electo Gabriel Boric acompañar al presidente Piñera a su gira? No soy quien para aconsejar. No, pero como usted es un abogado hoy día, no es de la Católica. No ha tenido una campaña, no es nada. Usted es un abogado. Yo creo que es una decisión difícil porque obviamente, como decía hoy día el consejero político Giorgio Jackson en otro canal, que hay muchas cosas que decidir y definir en estos días, pero evidentemente creo que sería una señal positiva para el país, ya sea el resto de los países, especialmente de Latinoamérica, que pudiera acompañar al presidente y acudir a esta. Para aclarar el resto, no me refiero a si debiera ir en cuanto a la pega que tiene que hacer aquí, que es ardua y difícil. Nos referimos a la señal política, obviamente. ¿No es cierto? Javiera. No, dejo a Javiera para el final. Sí, Francisco, disculpa, por razones obvias, pues. No, nos metemos en un lío. Claro, por razones obvias. Así que, Javiera, discúlpeme, Javiera. Prefiero que contesten los otros antes que usted, pues el público entiende por qué. Esta fase... Bueno, pero ahí ya había una respuesta. O sea, se está analizando. La decisión la tomará el presidente. Por eso, esa pregunta, en realidad, la única que no está invitada a contestarle a Javiera porque no puede, porque es parte integrante del grupo y del equipo. Francisco Vidal. Yo creo que el presidente tenía una semana impecable desde el punto de vista de las tradiciones y los símbolos republicanos. Ya. Y yo estaría dispuesto a sacarme el sapo. Es decir, ir como una señal al país. Porque la política exterior y la política de defensa, que siempre se dice, pero hay que hacerla, son políticas de Estado que trascienden los gobiernos. El presidente Boric agregó para esta semana que la política en salud también debiera tener ese mismo carácter. Bueno, sería un avance. Interesante. Y entiendo, por lo que le escuché al ministro París, que lo entrevisté en la radio en la semana, que le habían ya ofrecido o conversado con algunos funcionarios muy relevantes del Ministerio de Salud para continuar, sobre todo en materias de
Sobre todo con el Omicron. Pandemia, vacunas, el éxito que hemos tenido se debe a eso. O sea, el día que tengamos una política de salud, de vivienda y educación, que sean políticas de Estado, este país otra liga. Otra liga. Pero ya, ¿usted cree que, lo dice muy castizamente, tragarse el sapo? O sea, sí, porque está la variable que, acuérdense que el presidente Piñera, legítimamente, armó un bloque, el Pacífico Sur, ¿sí? ¿Cómo se llama? Que era Prosur. Exactamente. Pero también está la Alianza del Pacífico ahí. Y también se van a juntar. Sí, pero se saltaron a Ecuador, porque estaba en otra línea, ¿te acuerdas? Entonces era un bloque más bien político. No. ¿Cómo que no? La Alianza del Pacífico acá cuando se firmó. ¿Quién está en la Alianza del Pacífico? En el Prosur, Lenín Moreno estaba, firmó acá en Santiago, no en Grupas Vidal. La Alianza del Pacífico es México, Perú, Chile. Eso es otra cosa. Prosur. Bueno, pero hoy día decía el consejero Jackson, entre sus argumentos, que está el tema de este grupo que armó el presidente Piñera, que fue el guaripola del grupo. Pero mira, más allá de eso, el país requiere más que nunca, en mi opinión, las señales que ha dado el presidente electo, que son poderosísimas. Si usted fuese su consejero, que no lo es. No lo soy. ¿No lo es? Le diría, sí, vaya. Por Chile, por la República. ¿Mario Desbordes? Escuchaba en una radio el otro día, decía, mira, Trump no fue al cambio de mando. Qué derrotería más grande. Cristina Fernández no le entregó Eso te iba a decir. Cristina Fernández no entregó el poder, mandó el bastón de mando, que es el símbolo allá, la piocha, de O'Higgins, el bastón. De San Martín. Mandó el bastón de San Martín en una caja. O sea, eso es lo que pasa aquí a la vuelta de la esquina en Buenos Aires. Gabriel Boric, el presidente electo, tenía una actitud impecable. Impecable. Yo creo que de verdad es un lujo, un orgullo verlo entrar al Palacio de la Moneda, las guardias de Palacio, recibido por el presidente de la República. Si tiene un espacio en la agenda, ojalá pudiera ir, porque la señal, inédito, la señal más que nacional es internacional. ¿Les puedo contar una anécdota? Esa señal del traspaso de mando ordenado. Lo acabo de leer en una columna que me parece que lo leí en El País o en Infobae. El País. Una columna de hoy, de un columnista extranjero que yo no conocía, que hablaba sobre este gesto de la reunión de los presidentes y de la reunión de Kast con Boric esta noche, como diciendo, los chilenos son muy raros, son muy especiales los chilenos. Un dato, de todas las cosas malas. ¿Quería agregar un dato? Quiero una anécdota que Mario me va a entender, todos nos vamos a entender. Es primera vez que yo veo a un presidente saludando de mano a la guardia de carabineros que está en posición firme. La ponen aprieto ahí a la guardia. Lo sacó totalmente de ¿Tú sabes que nunca ha ocurrido? Tú saludas al oficial de guardia. Es una señal muy potente respecto de lo que en campaña Gabriel Boric había hablado sobre carabineros. Claro. Me pareció brillante. En primera vuelta, porque en segunda vuelta... Está bien, vamos a reformar. En segunda vuelta. Javier Toro, yo sé que Twitter es un mundito de deporte, que es muy odioso, muy polarizado, lo que sea, pero marca una tendencia. Había uno de las tendencias hoy día en la tarde que era Gabriel no vayas, porque estiman que es de alguna manera traicionar, sobre todo al sector político, de que Gabriel Boric acompañe a Sebastián Piñera, en tanto para ese grupo Sebastián Piñera es un violador de los derechos humanos. Bueno, yo no puedo tomar posición respecto a esta decisión que está tomando evidentemente el presidente electo con el equipo político, pero yo sí creo que es muy claro lo que ha pasado esta semana, el respeto y la importancia de la institucionalidad que ha mostrado Gabriel Boric esta semana con las visitas a la Convención Constitucional, la relación con todos los poderes del Estado. Entonces me parece que hoy día yo veo que hay otras prioridades que son fundamentales para la instalación del gobierno, pero más allá de eso, creo que la decisión que se tome en las próximas semanas respecto de ese viaje o no cambia este compromiso republicano, democrático que ha demostrado el presidente electo. Y me gustó el ejemplo que decían delante respecto del sistema sanitario, porque hoy día en Chile, por ejemplo, nos vamos a algo sectorial, pero que es fundamental para el periodo en el que estamos atravesando, por supuesto, de pandemia, pero también porque es un sistema sanitario que se construyó fundamentalmente a lo largo de todo el siglo XX, durante el traspaso de diversos gobiernos, de muchísimos ministros de salud, porque había un compromiso fundamental con la construcción de la salud pública. Parece súper razonable, pero... Y ese tipo de acuerdos tenemos que construirlos. Los datos indican, Javier, que en cada cambio de gobierno, aproximadamente 85% de los directores de los hospitales públicos cambian. Salen. Salen.
los buenos, los malos, los más Bueno, o pero menos. es que esa gran tradición de la salud pública en Chile fue radicalmente interrumpida el año 73. Entonces todavía tenemos elementos que se rescatan y que creo que nos han permitido tener esta gobernanza de la pandemia. Pero justamente la dimensión prestacional de la salud es la que se deterioró en ese momento. Entonces, lo recupero como un ejemplo, perdona, lo recupero como un ejemplo de la vocación de lo que tenemos que reconstruir en este gobierno, donde la salud, los derechos sociales, las pensiones, la educación, tienen que ser políticas de Estado donde se garanticen como derechos sociales universales. Y creo que ese ejemplo es bien característico, por supuesto con sus falencias, por supuesto es un proyecto que todavía tiene que completarse, pero que ha demostrado su efectividad en la gobernanza de la pandemia. Yo solo un comentario, para que no estemos todos al mismo bando, porque ha sido una noche muy positiva, pero creo que ahí también hay un cambio y hay que reconocerlo. El Gabriel Boric de las primarias, en su programa, era muy crítico de la gobernanza de la pandemia, como también lo fue el Colegio Médico, y decía expresamente que hay que hacer un cambio total en la gobernanza de la pandemia, que hay que establecer el cortocircuito, y después hubo una evolución, tanto en primera como en segunda vuelta, que es positivo. Porque mejoró también. Es que, pero la gobernanza no dejó de ser la misma. Estaba el ministro, estaba la subsecretaria, estaban las vacunas. Estamos hablando de este año, no del año pasado, que hay otros aspectos críticos. Entonces, esa evolución es positiva. Yo creo que aquí no ha habido un cambio de opinión. Ha habido, por supuesto, una crítica que se manifestó, pero todos reconocemos lo importante que ha sido el proceso de vacunación y cómo eso se ha basado el programa de primaria y ratificado por los expertos del área de salud, Gabriel Boric, ya entrada a la primera vuelta, decía expresamente: aquí hay que tener un cambio completo en la gobernanza de la pandemia, y hay que volver al modelo del cortocircuito que proponen Colmet. Esos son datos, son hechos concretos. Y qué bueno que ustedes hayan cambiado esa mirada con el correr de la campaña y que ahora se esté pensando, ojalá, en los aspectos técnicos de mantener eso, porque creo que es importante. Ese equipo hay que mantenerlo. ¿Puedo decirte un dato? ¿Qué otro equipo hay que mantener? ¿Qué otro equipo hay que mantener? No, pero déjame decirte un dato porque me acordé de esta obsesión por el Ministerio de Hacienda. En otro libro que estoy leyendo, pero escúchenme. Se está preparando. Yo no quiero anticipar. Los radicales Vidal en Hacienda gobernaron 14 años. Hay Reserva, Ríos, Montero, González Videla. Tuvieron 18 ministros de Hacienda. Ibáñez gobernó 6 años, segundo periodo, tuvo 8. Alessandri tuvo 6 ministros de Hacienda, 1 por año. Desde el regreso a la democracia la norma es 1 prácticamente, salvo... Del 90 para adelante, sí, 1. Vidal, ministro de Hacienda, atenta a la bolsa mañana. La raíz Vidal ahí. A ver cuál es la señal. Pausa y volvemos, espérenos. Otra. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Javier Toro, unos segundos para ideas para concluir de la semana que viene. Usted tiene más información que todos nosotros. Bueno, sí, vamos a seguir trabajando, por supuesto, en la instalación del gobierno con el compromiso de que el programa de cambios que logramos expresar durante la campaña y que logró convocar a esta diversidad política, pero también social, que demuestra la vigencia de la necesidad de cambios, vamos a poder impulsarla. Esa yo creo que es el compromiso de Aprodignidad. ¿Con otras cosas integradas o con el programa original? Porque eso está hoy día en el centro de la discusión. Bueno, yo creo que está claro cuál es el horizonte de cambios que hemos planteado. Durante la segunda vuelta no tuvimos ningún problema en dialogar con las otras candidaturas, incorporar algunas cuestiones, pero el centro del programa creo que está bastante claro. Y más allá de que va a ser necesario, por supuesto, dialogar, llegar a acuerdos y plantear cierta gradualidad, yo creo que lo fundamental es que el horizonte no se pierda. ¿Cristian Valenzuela? Yo espero que haya una designación de gabinete pronto, ojalá esta semana, si no la que viene, y que sean buenos ministros, que sean ministros que quieran, ministros y ministras que quieran a Chile, que quieran lo mejor para los chilenos, y que independiente de las ideas del programa, vean las mejores soluciones en materia económica, en materia social y en materia de salud, que también es muy importante hacia el futuro. Francisco Vidal. No, yo espero que la centroizquierda, socialistas, radicales, PPD, liberales... ¿Demócratas cristianos no? Se declaró en oposición, pero no puedo incorporarla. O lo dejaron ojalá que cambien, ojalá que pasen de oposición a colaboración con... ¿Qué dice Mario? Ellos lo dejaron fuera. ¿Qué? Se hace el de eso, Vidal. Ustedes los echaron. ¿A quién? A los EC, pobre ese. Pero no, pobre hombre, ese. no. La derrota lo tiene confundido. Pobre ese. Mira, muy simple.
Cuando un partido, aquí mismo, el domingo pasado, la Jimena Rincón dijo que era una oposición. No obstante que habían llamado a votar por Boric. Entonces, no me meto en la democracia cristiana, pero socialistas, radicales, PPD y liberales, con todo, a apoyar al gobierno. ¿Cómo? Lo decía el presidente. Mario Deportes. Bueno, continuando con la disposición a colaborar, yo creo que sería saludable aprovechar los 3 o 4 primeros meses del gobierno para avanzar en al menos una o dos de las reformas, y en eso el trabajo prelegislativo siempre es saludable. Los parlamentarios electos y reelectos de Chile Vamos van a estar dispuestos a dialogar, sobre todo el grupo que hemos estado acostumbrados siempre a la negociación, al acuerdo de buena fe. El Cotio Sandón lo decía esta semana, ojalá podamos empezar a conversar para llegar los primeros meses y aprovechar esta luna de miel para sacar adelante reformas consensuadas. Por supuesto, nunca va a ser un cheque en blanco. Yo felicito a Gabriel, el presidente electo, y también un mensajito a los amigos de la Constituyente. Miren el Congreso, miren los resultados de la elección, trabajemos por una Constitución que represente a la gran mayoría de los chilenos y no se nos entusiasmen los maximalistas ni los que pretenden desde ya rechazar si no tienen la idea del texto. Ojalá que lo que ha pasado en términos electorales este mes y medio ayude a que la Constituyente, que es una instancia extraordinariamente importante, piense en lograr la mayor cantidad de acuerdos y lo más amplios y transversales posible. Javiera, Mario, señor Vidal, Cristian. Que el 2022 sea un gran año para todos. Exactamente. Vamos con la reforma tributaria para financiar la salud y las pensiones. Muchísimas gracias a todos y a ustedes también, que tengan un muy buen fin de año y un principio de 2022. Oye, ¿este último programa del año? Sí, muy bien. El siguiente del año del Penta. Que tengan muy buen año. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. Chao, muchachos. Eso sí que te lo firmo que no tenés pena. Ah, no.